¿Qué tal, paz de Cristo? Estamos aquí en la clausura de nuestros 18 puntos doctrinales y les damos la más cordial bienvenida a todos. Queremos agradecerles por el tiempo que han estado disponiendo y bueno, hemos aprendido mucho de la palabra de Dios, hemos aprendido principios, valores y sobre todo el fundamento apostólico. Todo lo que hacemos es en base a estos puntos doctrinales y bueno, también agradecemos a la maestra Ana Romero, quien el día de hoy nos va a ayudar a concluir estos 18 puntos. Así que vamos a hacer una oración y de esta manera vamos a comenzar en el nombre de Jesús. Amén. Señor Jesucristo, te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos permitió llegar hasta aquí. Te agradecemos, Padre, también porque hemos aprendido mucho de tu palabra. También, Señor, sabemos que tú tienes más cosas nuevas que revelarnos cada día. Así que en tus manos ponemos esta clausura y que sea de bendición para todas las personas que nos van a escuchar, Señor, y llevaremos tu palabra hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, adelante, mi hermana Ana Romero. Paz de Cristo, mis hermanos y hermanas y amigos que han estado durante todo este tiempo aprendiendo de nuestros fundamentos, nuestras bases bíblicas, en los principios en los que nosotros creemos. Vamos a tocar los últimos 4, que es el pecado de muerte, la resurrección de justos e injustos, el recogimiento de la iglesia y el milenio, y el juicio final. Los últimos 4 puntos doctrinales. Y vamos a hablar del 15, que habla del pecado de muerte. Y así con letras nos están indicando. Si hemos escuchado a lo largo de que nosotros hemos estado escuchando palabra de Dios, de pronto escuchamos que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Bueno, pues hay un pecado de muerte que aborrece aún más el Señor Jesucristo. ¿Qué es el pecado de muerte? ¿Qué significa? Creemos a la luz de la palabra de Dios que el pecado de muerte, y que si este es cometido en los términos que expresa la misma Biblia, se pierde el derecho a la salvación. Significa el pecado de muerte, dice Mateo 12, del 31 y 32, por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero que el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Una blasfemia, dijimos que es algo que ofende, que algo que no tienen temor de algo sagrado. Por ejemplo, hermana Anis, ¿qué sería una blasfemia? Los que no creen en Dios, ellos son blasfemos porque hasta la ligereza toman el término de Dios. La Biblia, que para nosotros es algo sagrado, ellos de pronto no le dan el respeto, mucho menos la cumplen. Hay muchas corrientes en las que no toman en cuenta a Dios, sino ellos dicen que pueden hacer lo que quieran que los haga sentir bien, sin tomar en cuenta a Dios. Y nosotros hemos aprendido a lo largo de este tiempo que Dios es por sobre todas las cosas, que Él es el que nos creó, que Él es el que mueve nuestra vida y el que tiene siempre el control. Entonces las personas que hablan tan a la ligera de Dios, o inclusive ateos que no creen ni siquiera en la existencia de Dios, esos son los que practica el pecado de muerte. Dice Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que nosotros, si nos arrepentimos de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de actuar y reconocemos a Dios, Dios es bueno en perdonarnos. Sí, Él nos va a perdonar y por lo tanto tendremos esa vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Dice también Hebreos 10, del 26 al 27,
Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es bien importante que una vez que nosotros conocimos de Dios, que fuimos lavados de nuestros pecados, ya no nos va a tomar por inocentes el Señor al decirnos, es que yo no conocía, es que yo nunca supe de ti. Dice que aquí ya no habrá más sacrificio por esos pecados, sino va a ser una horrenda expectación de juicio. Más adelante vamos a hablar de juicio, pero ahorita estamos hablando de ese pecado de muerte que no tiene perdón, ni en este siglo, dice, ni en el venidero. Y por último, en Romanos, Primera de Juan del 5 al 16 al 17. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no son de muerte, pero hay un pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. El pecado de muerte dice que no tiene perdón y que ni siquiera pidas por ese hermano que puede cometer, porque él ya blasfemó, él ya ofendió, él ya contra Dios, contra Jesucristo, contra la Biblia, con todas las enseñanzas que nosotros creemos, ellos no le dan ese valor. Por tanto, dice, recomendamos que todos los fieles se abstengan de dar oídos a doctrinas en que se promete seguridad eterna al cristiano sin importar su conducta. Aguas, porque si nosotros ya conocimos, como yo les decía, es necesario que en nuestro diario vivir siempre demos buen testimonio de estas enseñanzas de este Dios grande, al que no queremos ofender ni con nuestra conducta, ni con nuestras palabras, ni con nuestros hechos, porque nosotros ya sabemos, ya conocimos de ese Dios al que le debemos de tener temor. Y temor, ya lo dijimos, que no es miedo, sino respeto. Necesitamos que el Señor nos encuentre aprobados, porque la salvación también se pierde. La idea de que una vez salvo, siempre salvo, pues la Biblia enseña que es posible ser reprobado y se necesita ser fiel hasta el fin. Hay unas corrientes en las que dicen que una vez que tú ya te bautizaste, tú ya siempre vas a ser salvo. Pero esta es una mentira del enemigo. Nosotros vamos a ser salvos. Hemos iniciado con el bautismo, pero ser fiel hasta el final. No me importa cómo hayas llegado tú al camino de Dios, porque llegamos llenos de caminar, fieles al Señor, para que Él nos encuentre al final de los tiempos preparados como fieles, como cristianos aprobados. Y para eso tenemos una cita bíblica que está en Romanos capítulo 2, del verso 6 al 10. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Significa que por todos los hechos que yo cometo a lo largo de mi vida, vamos a tener un resultado que va a ser bueno si nosotros actuamos conforme a la enseñanza, conforme a la doctrina, y entonces nosotros recibiremos premio. Pero también hay otra parte, dicen los que andan de contenciosos y que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. A ellos no les va a poder ir bien porque no acataron estos principios. Primera de Corintios, capítulo 9, del 26 al 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura,
De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí me vuelve a hablar otra vez, me vuelve a decir que yo debo de estar viendo como al invisible, que mi camino, mi peregrinar por este tiempo, por esta vida, sea siempre bajo obediencia, siempre queriendo agradar a nuestro Señor Jesucristo al testificar a otros y poder yo retener este galardón, este heraldo que está preparado para todos aquellos que se guardan hasta el final, fieles al Señor y fieles a su doctrina, que habla de la resurrección de justos e injustos. Las personas creen que todo lo que viven a lo largo de esta vida, aquí nacen, crecen, se casan, hacen todo y aquí se termina. Nosotros como cristianos creemos en esa resurrección de justos e injustos. Hay una eternidad completamente, hay una eternidad a donde vamos a ir los justos, a donde van a ir los injustos. Esto es una verdad. Dice con un cuerpo, pero ¿cómo será eso, hermana Anes? Explíqueme. Así como viene en esa figurita que estamos viendo, cómo seremos elevados al cielo, dice, un cuerpo glorificado. Creemos que habrá una resurrección literal de los muertos en el Señor, en la cual serán revestidos con un cuerpo glorificado y espiritual, con el cual vivirán para siempre en la presencia del Señor. ¡Wow! ¡Qué bonito! Esta es nuestra esperanza. Si Jesucristo no hubiera resucitado, dice, en vano sería todo lo que enseñamos. Si Él resucitó, nosotros tenemos esperanzas de algún día también resucitar junto con Él. Dice, en un cuerpo en el cual será revestido con un cuerpo glorioso y espiritual. Ya siempre hemos dicho, con el cual vivirán para siempre en la presencia del Señor. Este es el fin de toda nuestra vida cristiana, resucitar con nuestro Señor y vivir siempre en la eternidad en la presencia de Dios. Y dice tan bonito en Job 19, del 25 al 27, dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Dice Salmos 17:15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Quiere decir, por eso habla de un cuerpo glorioso, glorificado y espiritual. Dice en esta cita del Salmos, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. San Juan 5:29 dice, y todos los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En esta resurrección de justos e injustos, los dos tendremos esa resurrección, pero unos para vida, porque hicimos lo bueno, y otros van a ser a condenación por lo mal que se hubieran portado en esta vida y que hubieran pasado por alto todos estos estatutos, todos estos mandatos que el Señor nos mandó. Dice Hechos 24:15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que han de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, los dos, justos e injustos resucitarán, pero ¿qué final tendrán cada uno de ellos? Por eso es bien importante que nosotros siempre estemos preocupados a dónde va a ir nuestra alma una vez que llegue el tiempo de la venida del Señor. Esa resurrección de justos e injustos. ¿A dónde ir? Debemos de preocuparnos, no nada más de haberle conocido, no nada más de habernos bautizado, sino mantenernos fiel hasta el final de la carrera. Voy a hablar de los que murieron siendo fieles al Señor.
Dice que despertarán del sueño. Ellos no mueren. Nosotros hemos creído, los que hemos perdido a alguien, que ellos están durmiendo. Ellos no murieron, ellos están durmiendo. Creemos también que habrá una resurrección de injustos, pero estos despertarán del sueño de la tumba para ser juzgados y oír la sentencia que los hará herederos del fuego eterno. Qué lástima será de todas esas personas a las que alguna vez a lo mejor les compartimos de la existencia de Dios y no le quisieron recibir. Ellos también van a despertar, pero para ser juzgados, para oír esa sentencia que los va a hacer herederos de un fuego, pero no más de un tiempo, no, es un fuego eterno. Dice Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice Mateos 25:26, respondiendo su señor les dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Qué feo será escuchar esas palabras por no haber creído, por no haber obedecido a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? De haber vivido como quisieron en su vida y que al final de los tiempos esas son las palabras que escucharán por no haberle conocido, por no haberle aceptado y por no haber vivido como el Señor lo está demandando. Y todavía Marcos 9:44 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Qué lugar tan más feo a donde irán esas almas, donde el fuego nunca se apaga, donde buscarán la muerte y ya no la van a poder encontrar. Para ese lugar serán a donde irán esas almas que no quisieron conocer de Dios. Y Apocalipsis 20, del 12 al 15. Esta es una hermosa enseñanza en una hermosa cita bíblica. Dice que vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Dice, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En esta cita bíblica nos explica tan claramente cómo será ese momento en que se abran esos libros, en donde estarán las obras escritas de todas las personas, de los muertos que tenía el mar, de los que tenía el Hades y la muerte. Esta va a ser la segunda muerte, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiere decir que yo debo de trabajar en que mi nombre que fue inscrito en el momento en que yo fui bautizada siga de una tinta fuerte, que no se borre, que siempre esté para cuando llegue ese momento yo también pueda recibir mi recompensa y que mi nombre esté inscrito en ese libro de la vida y yo pueda estar al gozo de mi Señor. Eso es el punto número 16 que habló de la resurrección, justos e injustos, unos para vida eterna y otros para vida eterna y otros para condenación y juicio. Viene el punto número 17 que habla del recogimiento de la iglesia y el milenio. Significa que el gobierno de Dios, de la iglesia, la iglesia, ustedes en esa imagen están viendo cómo será ese gran momento tan especial en donde la iglesia será levantada.
todos los que estemos preparados, que andemos haciendo lo que andemos haciendo. En el momento en que el Señor venga por su iglesia, seremos levantados. Creemos que la iglesia compuesta de los muertos en el Señor y los fieles que estén sobre la tierra en el momento del rapto serán levantados para irnos a encontrar a su Señor en los aires y participar de las bodas del Cordero. Qué hermoso momento será eso. Sí, la iglesia, de los que murieron y de los que nos encontremos con vida en ese momento, seremos levantados a los aires en donde serán las bodas del Cordero. Pero ¿qué va a pasar con las personas que se queden aquí en la tierra? Dice que vendrá un juicio de las naciones. Después vendrá con el Señor a la tierra para hacer el juicio de las naciones y reinar con Cristo 1000 años. El juicio a las naciones dice que va a durar 1000 años, donde aquí en la tierra vendrá a hacer juicio durante estos 1000 años. Pero no nada más eso. A este periodo va a ser precedido por la gran tribulación. Cosa horrenda será la que se vivirá en esa gran tribulación. Dice que será precedido por la gran tribulación y la batalla del Armagedón, a la cual dará fin el Señor cuando descienda sobre el monte de los olivos con todos sus santos. Y vienen citas que vienen a sustentar este punto doctrinal que habla en Daniel 7:27, dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Será un gran maravilloso como el reino de Dios, ¿verdad? En Miqueas 4 del 1 al 3 dice que acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a ellos pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y Romanos 11 del 25 al 27 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrán de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Y Filipenses 3 del 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nos vuelve a decir que nuestro cuerpo será transformado, que ya seremos cuerpo de la gloria suya. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 17. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca
de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por el cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Significa que primero son los que durmieron siendo fieles a nuestro Señor Jesucristo, primero ellos y luego los que vivamos en ese momento que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y no quiero terminar este punto sin leerles la de Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 5. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, a la serpiente antigua, a el diablo y Satanás, y los ató por 1000 años y los arrojó al abismo y los encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañasen más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron en Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años, y esta es la primera resurrección. Qué hermoso será en ese trono, que junto con todos esos hermanos que defendieron su fe, que ellos fueron puestos en situaciones de peligro difíciles por testificar, y ellos nunca claudicaron. Sabían perfectamente en quién habían creído y sabían que iban a ser, aunque mataran el cuerpo, sus almas estarían con el Señor. Qué hermoso. Hoy en la actualidad vemos esa iglesia perseguida, en las noticias de esos hermanos que tienen esos campos allá en lugares tan lejanos, y cómo son sometidos, cómo son torturados, cómo son prendidos en fuego, pero todos ellos van a tener una gran recompensa con nuestro Señor. Ellos recibieron la facultad de juzgar. Allá van a estar junto con Dios, y dice que esta es la primera resurrección. Y finalmente el último punto, que habla del juicio final. Hoy creemos en el juicio hay un juicio preparado. Aquí como que vemos un trono, como que vemos la misma presencia de Dios, los ángeles, arcángeles y querubines están en un gran juicio, y en este juicio participarán todos los hombres que hayan muerto sin Cristo y los que están sobre la tierra en el tiempo de su verificación. Si la iglesia ya había sido levantada, significa que a ese juicio irán todos esos hombres que se murieron sin haber conocido de Cristo. ¿Y cuándo va a ser este juicio? Este juicio se va a efectuar, si ya dijimos, se fue la iglesia, se estableció un reino de 1000 años, entonces este juicio se efectuará al final del milenio, y también se le conoce con el nombre de juicio del trono blanco. Ahí irán todas esas almas que no conocieron nunca ni aceptaron al Señor, y será una cosa horrenda. La iglesia en este caso no va a ser juzgada, sino que ella misma intervendrá en el juicio que se haga a todos los hombres de acuerdo con los que está escrito en los libros que Dios tiene preparados. Ya la iglesia fue levantada, ella ya no va a ser juzgada en esta ocasión, más bien va a intervenir también en el juicio que se haga a los hombres de acuerdo con lo que está escrito en los libros que Dios tiene preparados.
con este punto del juicio final terminamos nuestros 18 puntos doctrinales y no sé qué tanto te haya impactado, qué tanto te haya motivado, te hayan gustado, qué bueno que conociste de todas estas puntos doctrinales y no nos resta más que continuar preparándonos. Tenemos nuestras escuelas en las que te puedes inscribir y le voy a dar la participación a nuestra hermana Deli, que va a ser la que va a continuar con lo que sigue. Mi deseo más grande es que Dios les bendiga, que ese esfuerzo que ustedes hicieron, créanme, que Dios nos lo toma en cuenta y que nos sirve para reforzar en quien hemos creído y estemos firmes, porque los tiempos se están acercando y es necesario que nos encontremos preparados para podernos ir a esas bodas del Cordero, también encontrar a nuestro Señor Jesús en las nubes. Dios les bendiga y a seguir adelante. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Ana Romero. Gracias por habernos compartido estos temas tan importantes. Bueno, recordarles que estos puntos que vimos son los puntos doctrinales de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Nos encontramos en muchas partes del mundo actualmente. Bueno, hay un representante al menos en 21 diferentes países del mundo. En Latinoamérica hay varias iglesias apostólicas, tenemos misioneros también. Y bueno, si quieren tener más información, aquí está nuestra página de Facebook, Escuela Bíblica Segunda de Tepic. Muchas gracias. Si tienen alguna duda o pregunta, nos pueden escribir a este correo. Agradecerles también porque sabemos que ustedes han puesto su tiempo. También decirles que esta información va a estar disponible en la página. Vamos a hacer una repetición y solamente concluyo diciendo pues que esta circunstancia que estamos pasando no es otra cosa que una señal antes del fin del mundo. Todo lo que habló nuestra hermana Ana Romero son también algunas profecías y ya muchas se están cumpliendo. Necesitamos estar alerta, necesitamos prepararnos. Estos puntos son para que nos preparemos, porque Cristo está más cerca que nunca. En cualquier momento Él puede venir y estos puntos nos van a ayudar para estar listos para su venida. Hay muchas personas escépticas que probablemente no crean, pero todo lo que dijimos aquí está sustentado en la palabra de Dios, en la Biblia. Va a haber una resurrección, va a haber también un juicio final, va a haber una tribulación y todo lo que Dios dijo en su palabra ya se está cumpliendo. Así que de esta forma hacemos nuestra clausura. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para que el Señor bendiga a todos nuestros alumnos. Padre Santo, te agradecemos por habernos permitido llegar hasta aquí. Bendice, Señor, a todos los que van a escuchar estas, Señor, enseñanzas. Bendice, Padre, a los alumnos, a los maestros, a las personas que no te conocen, que cuando escuchen este mensaje, tu Espíritu Santo las toque. Yo declaro bendición en cada una de ellas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hacemos la cuenta regresiva y de esta forma nos despedimos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dios les bendiga.